Y ya pasamos a la parte de fianzas y embargos, ¿vale? A partir del 589 del Alecrim. Está la fianza que das para la libertad provisional con cargos, que si no la das te meten a prisión y no pasa nada. Y está la fianza para darle dinero por el delito que has cometido sobre una persona, o bien porque le ha repercutido económicamente en algo, o bien porque le ha roto una pierna y ha tenido que estar postrado y ha perdido X dinero por no ir a trabajar o lo que sea. Esta, si no la pagas, se te embarga. Para calcular la fianza, se aseguran en una tercera parte más de todo. O sea, que si son 1.000 euros lo que debes, en el auto el juez te pondrá que debes 1.333. O sea, la tercera parte más del todo. O sea, si son 1.000 euros, se divide entre 3 para ver esa tercera parte que es de importe y se suma a los 1.000 euros. Si son 100.000, pues serán 133.000. Así sucesivamente. Y es en money, dinero, cash. Estas diligencias también se hacen en piezas separadas. Y bueno, sí que está interesante el saber que cuando se trata de responsabilidad económica, se añade la tercera parte más. O sea, lo que he dicho. Cuando se trata de hipotecas, bienes inmuebles, se utiliza y se emplea la segunda parte más, el doble, digamos. Si son 100.000, son 200.000 los que te piden. Pero cuando se trata de valores de cotización, es la cuarta parte más. Ojo, ojo al dato. Así que en responsabilidad económica, la tercera parte más. En hipoteca, el doble, la segunda parte más. Y en valores de cotización, la cuarta parte más. Lo veremos más adelante, pero bueno, para que quede ya un poquito de idea. El artículo 591 nos dice que la fianza podrá ser personal, o sea, me puedo avalar yo o un familiar o un amigo personal. Pignoraticia, que es de prenda o de bienes muebles, por ejemplo, una moto, un coche, una bicicleta de carreras de estas caras. Hipotecaria, pues una casa o un comercio. Dinero en metálico. Aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, como por ejemplo puede ser un banco o una empresa de estas que dan dinero a cambio de luego que le devuelvas la saber cuánto. Y también cualquier otra que el juez considere que es validera. El artículo 593 nos habla con respecto a lo que he dicho antes de los porcentajes, ¿vale? Pero aquí habla de la fianza hipotecaria y de los efectos o valores al precio de cotización, en esos dos casos solamente. Entiendo que el económico ya se ha comentado de que es una tercera parte más de todo. Vale, pues aquí en la hipotecaria te dice que es el doble, como había dicho antes, pero te lo dice de la forma para que lo entiendas mejor. Para poder poner la fianza mediante una hipoteca, el valor del inmueble tiene que ser el doble de lo que te piden de fianza, así tal cual. Si te piden, como había dicho yo antes, 100.000 euros, tienes que poner un inmueble que valga 200.000, mínimo. Y si quieres poner la fianza a través de efectos y valores de cotización, vas a necesitar tener una cantidad que supere en una cuarta parte más. Aquí hay un poquito de controversia, porque conforme te lo dice, no se sabe si es una cuarta parte más de 100.000, que serían 125.000,
o una cuarta parte más del doble que se pone en hipoteca, que de 100.000 serían 250.000. Pero bueno, como la ley te va a preguntar una cuarta parte más, con eso nos quedamos en valores y efectos de cotización. Así que resumiendo, todo lo que tenga que ver con dinero money directo efectivo, la tercera parte más. Por ejemplo, el aval personal que habíamos comentado o el aval solidario que habíamos dicho que era el banco, etcétera, o el dinero en metálico en sí que lo tengas, o cualquier otro aval que el juez considere que es apto. Vale. Ahora, cuando se trata de bienes pignoraticios o hipotecarios, o sea, bienes muebles o inmuebles, es el doble. Y cuando se trata de efectos o valores de cotización, es la cuarta parte más. Así de claro. Ahora, los bienes de la fianza hipotecaria y pignoraticia, o sea, los bienes muebles y los inmuebles, serán tasados por 2 peritos. Estamos en el sumario, 2 peritos. Con respecto a la fianza hipotecaria, puede otorgarse mediante apud acta, yendo al juzgado y presentándosela al secretario, al LAG, o puedes ir a un notario por tu cuenta. Y en el 597 nos sigue diciendo la ley que el día siguiente al de la notificación del auto, si no se presta la fianza, automáticamente se procede al embargo de los bienes del procesado. Cuando se trataba de libertad con cargos, no te daban un día, era al instante. O sea, el procesado estaba allí y te decían: te dejamos en libertad, pero con fianza, nos tienes que dar 100.000 euros. Era en el instante, tenías que hacer los trámites necesarios para en ese momento dar la fianza. Aquí no. En este tipo de fianza te dan un plazo de un día. Y si no aportas el dinero, te embargan. En el artículo 598 nos dicen que los embargos se hacen en función de cómo se procede en la LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Por qué? Porque hay una serie de pasos a seguir. Por ejemplo, tú no puedes embargar la comida, la ropa, la vajilla, las mantas, eso es necesario para la persona. Pero sí puedes embargar las joyas, el dinerito, las cuentas bancarias, también dejando X dinero para la subsistencia. Por eso, el proceder es con respecto a la LEC. Eso sí, hay un pequeño detalle importante. Cuando van a embargar, porque hemos comentado que te dan un plazo de un día para ir a embargarte. Si tú estás en casa, perfecto. Que no estás en casa y hay alguien, entran igual. Y si no hay nadie, automáticamente proceden de otra forma para el embargo, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante de aquí? Pues que te dan la opción de que digas tú qué es lo que quieres que te embarguen. Tú puedes elegir. Ahora, si no quieres elegir, proceden según el procedimiento de la LEC. El artículo 611 nos dice que si durante el curso del juicio las responsabilidades pecuniarias aumentan, automáticamente el juez mandará, mediante auto, ampliar la fianza o el embargo. Imagínate tú que has enviado a alguien a un hospital porque le has pegado una paliza tremenda, intentando robarle, ¿vale? Por ejemplo. Pues claro, si esa persona por lo que sea fallece, no es lo mismo. La responsabilidad civil aumenta bastante. Entonces, claro, el rey mediante auto amplía esa fianza. Bueno, y a la inversa también. Si resulta que te has pasado de responsabilidad pecuniaria y has puesto muchísima más cantidad de la que corresponde, el juez mediante auto automáticamente lo regulariza y te devuelven el dinero sobrante. Pasa lo mismo cuando se trata de seguros de responsabilidad civil. Imagínate que tienes un seguro que te protege. Seguro de vida, seguro de hogar, seguro de
imagínate, las compañías de seguros de los coches. Vale, pues en ese sentido, también el juez procede, con respecto al seguro, a embargar. En principio se gestiona por el secretario, por el LAG. Ese es el que embarga los bienes que sean necesarios, pero por orden evidentemente del juez. También puede suceder que te embarguen y tú no tengas nada que ver, pero piensen que estás relacionado y te quitan algo. Entonces, en ese sentido, en esos casos, te dan la opción de que por escrito le presentes al LAG una información en la que acredites que eso es tuyo y que no tienes nada que ver. Y luego el juez procede a la práctica de las pruebas para verificar si tienes razón en lo que estás diciendo. El 621 bis nos dice que en los delitos de hacienda pública, la existencia del procedimiento penal no paraliza la actuación administrativa y podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el juez hubiere acordado la suspensión de las actuaciones. Bueno, contra los autos que resuelven la solicitud de suspender el acto de liquidación cabe recurso de apelación. Y nos dice también aquí la ley que la Administración no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados hasta que la sentencia condenatoria esté firme. Ojo, salvo en los supuestos que la enajenación deba autorizarse por el tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Hacienda no puede vender los bienes si existe un proceso penal abierto. No puede, se tiene que esperar. Y ya entramos en el 622 en la conclusión del sumario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el juez de instrucción considera de que ya todas las diligencias están terminadas y tiene claro que es un delito y que ya el procesado es culpable, automáticamente remite todas las actuaciones al Tribunal Superior. En este caso es la Audiencia Provincial, o podría ser, si es un aforado, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Entonces, si resulta que el Ministerio Fiscal no hay acusación particular o privada y está el Ministerio Fiscal repasando toda la información y considera lo mismo que el juez, pues le dice que sí, que está de acuerdo y que envíen todo al Tribunal Superior. Y ahora lo digo con la terminología de la ley. Practicadas las diligencias por el juez de instrucción, si considera terminado el sumario, manda remitir los autos y piezas de convicción al tribunal competente. Maravilloso. Ojo, ya sabes que durante todo el sumario han habido recursos de apelación que van al superior, al tribunal. Si esos recursos no han sido todavía resueltos, el sumario puede subir perfectamente arriba al tribunal, porque es el tribunal quien lo resuelve. Pero ahora bien, imagínate tú que lo resuelve a favor del procesado y el procesado te había pedido unas pruebas y no las has hecho. Pues en este caso, el tribunal competente remite todas las actuaciones al juez de instrucción diciéndole de que todavía no ha terminado el sumario porque tiene que practicar esas pruebas, por ejemplo, que le pidió en su día el procesado y no quiso hacerlas. También nos dice la ley que una vez finaliza el juez de instrucción el sumario, lo notifica, ese auto de conclusión de sumario se lo notifica al querellante, que es el que ha puesto la denuncia, al querellante, al procesado y a las demás partes a quien resulte la responsabilidad civil. Imagínate que hay algún seguro también.
Vale, y les emplaza para que en 10 días vayan al tribunal, en este caso la audiencia provincial o la audiencia nacional, porque si fuese al Tribunal Supremo, el emplazamiento sería de 15 días. O sea, si es una audiencia inferior son 10 días y si es el Tribunal Supremo te dan un plazo de 15 días para comparecer. Y aquí la ley también te dice que cabe la posibilidad de que el juez de instrucción, cuando está instruyendo el sumario, se dé cuenta de que, esto no es un sumario, ni tampoco un abreviado, ni un juicio rápido. Estos son un delito leve, sin más. ¿En serio? Vale, pues si eso pasa, lo convierte a delito leve, antiguamente llamado falta, y él mismo, además de haber hecho la instrucción, hace el enjuiciamiento y fallo. Bueno, ya sabemos cómo funcionan las audiencias. Sabemos que son tribunales en los que mínimo tienen que haber 3 magistrados, uno de los cuales hace la instrucción y los demás de la sala son los que hacen el enjuiciamiento. En los juzgados, que son unipersonales, el juez es el que hace la instrucción y después el juzgado de lo penal, en este caso, sería el que hace el enjuiciamiento y fallo. Vale, como son delitos de más de 9 años de pena privativa de libertad, sube a la audiencia provincial o audiencia nacional o Tribunal Supremo, vale. Pero que la instrucción la ha hecho ya el juez previamente. ¿Qué pasa? Cuando el juez de instrucción hace la conclusión del sumario y se lo envía todo a la audiencia correspondiente, al tribunal correspondiente, ¿qué pasa? Pues que el LAJ hace 2 cosas. El LAJ del juzgado de instrucción remite a las partes para que comparezcan en 10 días ante el tribunal competente. Si es la audiencia provincial o la audiencia nacional, 10 días. Si es el tribunal competente, el Tribunal Supremo, serían 15 días. Vale. ¿Pero qué pasa? Pues que en el tribunal competente el LAJ es el que recibe los autos y las piezas de convicción del juzgado de instrucción. ¿Y qué hace este? Pues automáticamente designa a un magistrado ponente que será el encargado de revisar todos esos autos y piezas de convicción, para previamente, al haberlos estudiado, después, posteriormente, se los presentará a sus compañeros para el enjuiciamiento que estaba diciendo. Y aquí la ley te lo dice de una forma en que el magistrado ponente abrirá los pliegos y demás objetos cerrados y sellados. Todo eso es lo que le remite el juez de instrucción a través del SULAJ. Y ahora la ley nos dice algo súper importante. Resulta que cuando han emplazado a las partes, pongamos a la audiencia provincial, por 10 días, acude el Ministerio Fiscal, acuden los querellantes, si los hubiere, y acude evidentemente el procesado. Vale, pues siempre por el mismo orden, primero le pasa todo el sumario, el magistrado ponente le pasa todo el sumario al Ministerio Fiscal para que de 3 a 10 días lo estudie todo a fondo y concluya con que está ok, visto para el sumario, está todo perfecto, o no, o faltan diligencias, o hay algo que no me ha convencido. Una vez el Ministerio Fiscal lo devuelve al magistrado ponente, se lo pasan a las partes querellantes. Si hay una, varias, de una en una. Automáticamente tienen el mismo plazo de 3 a 10 días para determinar que está todo ok o que no, o que faltan diligencias o lo que quieran exponer. Y una vez lo han devuelto otra vez al magistrado ponente, este, por último, se lo pasa al procesado. Para lo mismo, de 3 a 10 días para estudiarse todo. No solo todo,
este es pillastre, porque encima tiene la opción de leer lo que han puesto los anteriores, si están conformes o si no, y el motivo por el cual no están conformes. Tiene esa ventaja. También nos dice el 627 que si el sumario supera los 1000 folios, ¡qué barbaridad!, automáticamente el LAG puede prorrogar ese plazo de 3 a 10 días que te habían dado, lo puede prorrogar por otro tanto igual. O sea que máximo 20 días. 20 días al Ministerio Fiscal, 20 días que pueden ser menos, evidentemente porque son de 3 a 10, después a las partes querellantes y después, por último, al procesado. De normal, en las anotaciones, evidentemente, el Ministerio Fiscal siempre vela por el bien de todos, pero el querellante mira por él. ¿Y él qué quiere? Pues ir a juicio, para que juzguen al procesado. ¿Pero qué pasa con la defensa del procesado? Y con el procesado en sí, pues que ellos querrán que se sobresea la causa, para que cierre el expediente y se marche a casa de rositas. Entonces, solamente con que una parte pida la apertura del juicio oral, el juez ya tiene que abrirlo. En este caso, el magistrado. Estamos ya en el artículo 628. Una vez todos los implicados ya han visto, han revisado el sumario y han anotado lo que les conviene, el LAG, el último ya hemos dicho que era el procesado, ¿vale?, el abogado. El LAG lo pasa al magistrado ponente para que en 3 días lea las anotaciones junto con los compañeros magistrados y resuelva el tribunal dictando auto, confirmando el auto del juez de instrucción, o sea, dando por concluso el sumario, y claro, de esta forma se sigue hasta el juicio oral, o revocando ese auto del juez de instrucción y devolviéndose todas las actuaciones del sumario a ese juez de instrucción para que termine sobre las nuevas diligencias que se le hayan propuesto. Y se vuelve a empezar otra vez. Una vez termina el juez de instrucción las diligencias o todo lo que le haya pedido su superior, automáticamente vuelve el procedimiento dan un plazo, lo pasa otra vez al de arriba, da el plazo de 10 días en la audiencia o 15 si es el Tribunal Supremo, etc. En caso de confirmar el sumario concluso, imagínate, dicen sí, el tribunal dice sí, el auto de conclusión del sumario es correcto. Tiene 3 días más para el juicio oral o sobreseer. O sea, el LAG le pasa todas las actuaciones al magistrado ponente que junto con sus magistrados determinan si el auto es concluso o no. Si no es concluso, lo remiten al juzgado de instrucción y si es concluso, automáticamente tienen un plazo de 3 días para pedir el juicio oral o sobreseimiento. Vale. Si van a juicio, automáticamente el LAG comunica al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras para que en 5 días presenten el escrito de acusación y calificación. Digamos que es para que califiquen el escrito de los hechos. Tienen un plazo de 5 días, pero solamente al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras. Luego vendrá al abogado del delincuente, del procesado, para el escrito de la defensa, que se llama así diferente, por eso no se lo dan ahora. Y ahora la ley te habla en el 634 del sobreseimiento. ¿Qué es? El sobreseimiento puede ser de 4 tipos. Puede ser libre, puede ser provisional, total o parcial. Cuando es libre es porque tú no lo has hecho y has podido demostrar que eres inocente.
Cuando es provisional es porque faltan pruebas para determinar que eres el delincuente y se queda en sobreseimiento provisional. En cuanto tengamos más pruebas, lo retomamos. Ahora, el sobreseimiento total es el que se refiere a toda la causa en sí, y el parcial es cuando hay determinadas personas culpables y unas son y otras no, y han podido demostrarlo. Cuando el sobreseimiento es total, se sobresee todo, automáticamente ¿qué pasa? Pues que se archiva todo y no pasa nada. Se ha terminado la causa, se ha cerrado. Ahora, cuando el sobreseimiento es parcial, estábamos comentando de que hay personas que sí, que son culpables y otras que no. Pues evidentemente, las que no son culpables quedan libres y las que son culpables, la causa va sobre ellas. No han podido demostrar su inocencia. Y pasamos al 636. Contra los autos de sobreseimiento de la marinera. Solo procederá recurso de casación, Dios mío, en un plazo de 20 días. Esto hay que explicarlo mejor. Cuando el sobreseimiento es total, se sobresee todo, automáticamente ¿qué pasa? Pues que se archiva todo y no pasa nada. Se ha terminado la causa, se ha cerrado. Ahora, cuando el sobreseimiento es parcial, estábamos comentando de que hay personas que sí, que son culpables y otras que no. Pues evidentemente, las que no son culpables quedan libres y las que son culpables, la causa va sobre ellas. No han podido demostrar su inocencia. Y pasamos al 636. Contra los autos de sobreseimiento de la marinera. Solo procederá recurso de casación, Dios mío, en un plazo de 20 días. Esto hay que explicarlo mejor. Ya hemos dicho que en todo el sumario, cabe recurso de reforma y después el de apelación, si el de reforma te lo deniegan. La otra opción, para hacer menos trabajo, es interponer el de reforma subsidiario de apelación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hemos tenido aquí un intruso. Solo hay una opción en la que se pone el de apelación directamente en todo el sumario, que es cuando determiné sobre la situación personal del investigado, que es para meterlo en prisión o libertad provisional con fianza. Así de claro. Y aquí te habla de casación, Dios mío. Casación solo se va al TSJ o al Tribunal Supremo, única y exclusivamente. Entonces, para que me quede más claro, si al TSJ solo se va en casación por determinados derechos que son forales, etc., hay un montón, pero nada que ver con esto, te dice la ley que irías al Tribunal Supremo, en casación. Dios mío. Entonces, voy a hacer una triquiñuela en mi mente para que me quede claro. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, pues muy fácil. Se supone que si estamos diciendo que el tribunal determina si se va a juicio oral o si sobresee, estamos ya en la audiencia provincial. Y en casación, en este caso, de la audiencia provincial, si se interpone el recurso de casación en 20 días, va ¿a dónde? Al superior. ¿Y quién es el superior? Pues el Tribunal Supremo, no hay otra. Y bueno, la ley te sigue diciendo de que los autos de sobreseimiento se comunican a las víctimas por correo electrónico y, si no se puede, por correo ordinario. Ahora bien, si estas víctimas están fuera de la Unión Europea, se remiten por lo mismo, por correo electrónico u ordinario, pero
a la oficina diplomática o consular española en el país de residencia de la víctima. Transcurridos 5 días, la ley te dice que el juzgado o tribunal, en este caso el tribunal, da por enterados a las víctimas, las da por enterada, como que ya sí o sí lo han recibido. Y bueno, en el 637 te habla la ley del sobreseimiento libre. El libre es que, como dice la palabra, estás libre. Nunca más se va a volver a abrir. Has resultado completamente inocente, se archiva y es como que cuando pasen X años, pues igual se quema. Esto ya no se abre más. ¿Y cuáles son los motivos? Te dice, cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho, evidentemente. Si no hay forma de averiguar si ha pasado o es mentira, se quedan ahí en stand-by. Pues libre, sobreseimiento libre. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito, evidentemente también. Si le das una bofetada a alguien y simplemente le has rozado, puede ser que sea leve, pero a lo mejor dice que le has pegado y es mentira. Y tú puedes demostrar que es mentira. Entonces se sobresee. Y el tercer motivo es cuando aparecen exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores. En este caso te está hablando de los menores de 14 años. En ese caso es sobreseimiento libre, se archiva y ya no se abre más. Mientras tengan menos de 14 años y que sea en ese momento cuando cometen el delito, quedan exentos, sobreseimiento libre. Recordemos que si es de 14 a 18, pasarían la causa al juzgado del menor para que ellos determinen qué se hace. Y si es mayor de 18, evidentemente ya estamos en la ley. Si se sobresee es por los motivos anteriores, no por este tercero. Este tercero es eso. El artículo 640 hace referencia al punto 3 del 637, que es cuando habla del sobreseimiento libre, refiriéndose a los menores, ¿vale? Que dice que están exentos de responsabilidad criminal, ¿vale? Pues aquí te sigue diciendo que se limitará ese sobreseimiento libre a los autores, cómplices o encubridores que aparezcan indudablemente exentos de responsabilidad criminal, que son los menores, indudablemente exentos. Pero se continúa la causa respecto a los demás. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces hay delincuentes adultos que utilizan a los niños para cometer delitos, porque saben que si no les pillan, salen todos libres. Entonces aquí estudian el tema a fondo y si hay algún adulto detrás, se sigue el juicio con ellos, claro, evidentemente.